Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Suárez y estamos aquí en el programa de Ama la Vida con el Doc Javier Ramírez. Bienvenido, Doc. Gracias, buenas tardes a todos. Y pues bueno, en este programa, como ustedes saben, para las personas que ya nos han seguido algún tiempo y bueno, también para los que son nuevos, nosotros nos enfocamos en difundir información a través de la ciencia, de la psicología, de la antropología, todo en relación a alcanzar la verdad para poder defender mejor la vida humana del niño no nacido. Entonces, tenemos normalmente a veces, invitados o bueno, cuando tenemos algún tema muy específico que hablar, bueno, no tenemos el invitado, sino que dedicamos el programa a hablar de estos temas y este es el caso del día de hoy, que vamos a hablar sobre dos temas importantes que, bueno, en el equipo de Ama la Vida, que somos, bueno, algunas personas, pero estuvimos presentes en la presentación del libro El libro negro de la nueva izquierda, de Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos politólogos argentinos, y bueno, estuvimos en un desayuno y un conversatorio, se hicieron algunas preguntas y vamos a platicarles de esto, y también otro evento que también fuimos la semana pasada, fue el congreso que es la Cumbre Iberoamericana para la Familia, organizado por la Unión Nacional de Padres de Familia de aquí de México, que cumplió justo este año 100 años. Entonces igual nos invitaron y bueno, aprendimos muchísimo sobre tantos temas que se toparon en el Congreso y por eso queríamos dedicar este programa a esas dos actividades muy importantes que queremos compartirles, porque nosotros vamos como embajadores, pero tenemos que difundir el mensaje, ¿no? Claro, claro. Mira, una cosa muy importante, Jimé, que realmente estamos con lo más actual. O sea, la presentación del libro tiene una semana. Ajá. En Puebla, se está difundiendo en 10 ciudades de México, parte de Estados Unidos, y es la realidad de lo que está afectando a nuestra sociedad. Ojalá mucha gente lo pueda leer. Y el otro evento, pues la Cumbre Iberoamericana, de lo que está pasando, no en México, sino en todo Latinoamérica, y que es una situación que se complementa el libro con esta cumbre, o las dos cosas se complementan. Entonces es una actualidad y no estamos diciendo más que lo que está pasando, lo que nos está afectando, y qué bueno que se interesen y que nos interesemos por estos temas, ¿eh? Sí, sí, y bueno, antes de comenzar siempre topamos una noticia en relación a la defensa de la vida. Cada semana algo muy importante está sucediendo en relación al cuidado de la vida humana. Bueno, voy a comenzar mejor a ocupar la palabra cuidado porque digo defensa y todo el mundo, ay, o sea, qué violenta, o sea, ¿con quién te está atacando? ¿Por qué defensa? Pero la verdad es que la cosa sí está así, o sea, sí están atacando la vida humana, o sea, con que se legalice el aborto en algún lugar del mundo, ya te toca salir a defender la vida, ¿no? Nunca en la historia había habido un ataque, porque es un ataque a la dignidad de la persona, a la vida humana y sobre todo al matrimonio, a la familia. Nunca en la historia de este mundo, de este planeta, se había presentado lo que estamos viviendo. Entonces, pues vamos a ver los comentarios porque es de suma importancia y de suma actualidad. Claro, sí, es lo que dice el doc, es cierto, ¿no? Que la verdad es que sí, si hay un ataque entonces toca defenderse, pero bueno, para nosotros ser como pacíficos vamos a hablar mejor del cuidado de la vida humana, porque a la final, al capacitarnos y tener todas estas herramientas, podemos cuidar, ¿no?, la vida del niño no nacido también. Y bueno, la primera parte que es sobre las noticias que les estaba comentando es que bueno, tenemos algunas noticias importantes en esta semana. La primera es sobre la marcha por la familia del movimiento hashtag con mis hijos no te metas, que es un movimiento organizado por padres de familia, diferentes organizaciones o solo gente de la sociedad civil que se unen en diferentes países de Iberoamérica, porque comenzó en realidad en España, y se unen y organizan marchas y hacen cabildeo y todo, cuando ellos sienten que se está poniendo en peligro la educación de sus hijos a través de textos en las escuelas públicas, a través de aprobar leyes que vayan en contra de los valores de los papás, como es el apoyo al movimiento LGBT, que es el movimiento de
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y muchos más, porque ya es como que ya le han aumentado más letras. Una lista muy grande. Sí, entonces normalmente el movimiento, este es un movimiento que defiende también la vida, ¿no? Pero en sí se enfoca mucho en lo de los textos para los niños en las escuelas, porque una vez que se aprueba un texto, la ley lo aprueba, el gobierno imprime el libro, ya como papás, o sea, tú te vas a trabajar, le mandas a tu hijo a la escuela y en esas horas que estuvo en la escuela le comenzaron a enseñar eso. Y como papá tal vez no estabas de acuerdo en eso, pero ya pues ya se legalizó, ya se imprimieron los libros, ya todo. Entonces de eso se trata el movimiento hashtag con mis hijos no te metas. Y fíjate que yo creo que todo se puede echar para atrás, ¿no? La situación es que los cuerpos intermedios de la sociedad, o sea, el pueblo y arriba el gobierno, y la parte del pueblo que vertebra esto, las asociaciones civiles, los sindicatos, los cuerpos colegiados, todo esto en una unión alza la voz y ha logrado echar para atrás estas situaciones que son tan preocupantes porque ustedes vean lo que ha pasado en otros países y este tipo de marchas ha servido muchísimo. Porque realmente la sociedad exige a sus gobernantes lo que quiere y se ha logrado revertir leyes que vienen de la ONU y es una ola internacional que muchos países han padecido y que han estado más vulnerables los países que no protestan. Ustedes vean la situación en Canadá. O sea, los niños a los 5 años toman la decisión de que yo soy niña, pero ahora quiero ser niño. Y la decisión de que los padres no pueden intervenir bajo pena hasta de cárcel porque las leyes ya están así. No queremos eso en nuestro país y por eso estamos difundiendo todo lo que se refiere a la defensa de la vida, de la familia, del matrimonio. Exacto, entonces, como dice el doc, es algo sistemático y en diferentes países, pero prácticamente es lo mismo, o sea, el mismo paquete de leyes, poner en los libros que los niños puedan escoger el cambiarse de sexo o también tener relaciones sexuales. Desde niños, desde chiquitos, promueven la masturbación, también la pedofilia, el aborto, o sea, en serio suena como película de terror, pero si les enseño el material, se llama la plantilla de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, bueno, en México, pero en otros países se llamará de otra forma, y enumera todas estas cosas que les digo en un lenguaje, obviamente con eufemismos, o sea, que suene bonito, le mueves un poco a las palabras, le pones dibujitos, colores, pero en sí es eso, es promoción de un montón de estas cosas. Y en esta semana, bueno, nos hemos enterado que en Perú hicieron una marcha masiva, este movimiento de hashtag con mis hijos no te metas. Normalmente el Perú cada año se superan a ellos mismos porque hacen la marcha por la vida y la familia más grande de la región, de Latinoamérica. Es increíble, son súper defensores de la vida. Claro. Ajá. Entonces en este año se hizo de nuevo esta marcha y nos enteramos que lograron tener una victoria porque no se va a permitir que se apruebe, que incluyan en el material, en los libros para las escuelas, toda esta información de los movimientos LGBT. Entonces es una super victoria, es una gran derrota para el movimiento LGBT porque ya lo tenían casi aprobado y todo, pero fue un movimiento tan grande, tan masivo, de tanta presión que se cayó. Yo invito a nuestros oyentes que vean las páginas de internet de la marcha tan impresionante y de la situación de los oradores, cómo defienden la dignidad de sus hijos, la inocencia de los niños, y se declaran abiertamente a un no rotundo y lograron una victoria. Qué increíble. Así es. Es increíble y por eso es importante la participación. A todo nivel, en redes sociales o cuando se convoque una marcha. En Ecuador también, bueno, yo soy de Ecuador, entonces también reciben así, bueno, les felicito a las personas que me están escuchando y nos están viendo en Ecuador por la marcha de la defensa de la vida y la familia, que también es el mismo movimiento de hashtag con mis hijos no te metas, porque, bueno, todavía no se sabe los resultados, ¿no? de esa presión, porque hicieron igual marchas masivas en varias ciudades,
Pero algo que fue súper extraño en el caso de Ecuador fue que, bueno, ellos estaban protestando en contra de proyectos de ley de ideología de género, de los movimientos LGBT. Lo mismo, igualito que en Perú en todo lado. O sea, no es novedad. O sea, solo los que están en ese país piensan que es novedad, pero de ahí te llegó un año más tarde, un año antes, pero es lo mismo. Y el movimiento LGBT en Ecuador demandó a la iglesia, a los pastores evangélicos, a varios sacerdotes, bueno, a quien pudieron demandar, porque ya estos movimientos, este movimiento de defensa de los valores, no es un movimiento con un nombre, no es una ACE, no tiene un presidente para decir a ti te vamos a demandar, sino es un conglomerado de un montón de gente, o sea, de gente que son, bueno, como que nosotros ahorita nos reunimos y salimos a marchar, no tienen a quién darle, porque no hay como que el presidente o algo así, o sea, solo es un montón de gente. Seguro que habrán organizadores internos, claro, pero claro. no es un movimiento así registrado, entonces comenzaron a demandar a la iglesia, a los pastores, o sea, que no tenían, obviamente que ellos dentro de sus iglesias dijeron, vamos, salgamos a la marcha, promovieron en su comunidad, pero no es que era yo el organizador de la marcha nacional, ¿no? No hay una cabeza visible. No había una cabeza, entonces... Lo que ha dicho la iglesia, los pastores, que ellos aman a la gente, o sea, como dicen, ellos no aborrecemos al pecador. O al que está haciendo esto, no aborrecemos el pecado, lo que en sí trae esta ideología entre comillas. O sea, a la gente no hay ninguna homofobia, como dicen ellos. ¿Sí? O sea, los pastores tratan a la gente buena, mala y peor, igual. Exacto. Lo que se está protestando es lo que se está haciendo y las consecuencias que se ha visto ya en Inglaterra, en otras partes del mundo, lo que ha llevado esto y que precisamente es lo que no queremos. Sí, y muchos de los argumentos, bueno, resulta que les demandan ¿y cómo les demandan? Porque además que la gente que salió, o sea, no era como que estaba haciendo algo violento, estaban marchando, así, marchando, llegaron a la Plaza Central, como decimos aquí el Zócalo, pero bueno, hubo esta demanda. Pero bueno, recientemente también otra victoria, ya ven que no solo es malas noticias, otra victoria es que perdieron la demanda. La fiscalía dijo que en realidad no promovían ni el odio, ni la homofobia, violencia, ni la nada. discriminación a nadie, que ellos solo estaban protestando por proyectos de ley y que en realidad no era contra alguien, sino eran contra proyectos de ley. Y ellos dieron el argumento de que estaban promoviendo la homofobia y que no sé qué. Incluso catedráticos, no se asombren que los principales intelectuales de sus países van a ser los que más defiendan la ideología de género. O sea, no vamos a generalizar, pero normalmente la ideología de género está trabajada desde los intelectuales. Entonces salieron los profesores de una de las mejores universidades de Ecuador a decir, hay una entrevista que, bueno, voy a subir tal vez en nuestra fanpage, que ellos dicen que no existe la tal ideología de género, estos intelectuales. Imagínense, o sea, es como algo tan grande, o sea, algo que está en todo lado, así, o sea, está al frente de la tele, ves las noticias, está en todo lado. La gente, millones de personas salen a marchar. Bueno, en Ecuador no somos muchos, así que hayan salido 1 millón de 16 millones de personas, ya es bastante gente. Pero, y los catedráticos de esta universidad dan una entrevista diciendo que no existe la ideología de género, que eso es un invento de la iglesia, de los conservadores, de la derecha, bueno. Imagínense, entonces, pero igual perdieron y no, gracias a Dios, los líderes estos están bien, no tienen ninguna demanda ni nada, pero todavía no sabemos qué va a pasar con estos proyectos de ley. Entonces, bueno, esto quedará en un continuará en el caso de Ecuador, pero en el caso de Perú sí se les felicita porque 2 días lograron su victoria. Así es. Fíjate que en toda Latinoamérica, en los países, es la misma metodología de tratar de imponer, de lanzar proyectos de leyes y si la gente no hace nada, pues se quedan. Entonces necesitamos realmente alzar la mano y decir yo quiero esto, no quiero esto para mi país, para mi sociedad. Entonces necesitamos alzar la mano. Exacto, lo que nos decía Eder, ¿no? La gobernanza. Así es. Porque yo decía que bueno, los políticos nos ven a nosotros como unos votos, no como unas personas, y Eder decía que no, que la gobernanza, o sea, ¿qué es la gobernanza? Que
las personas de la sociedad civil tienen derecho a meterse en la política, a reclamar sobre leyes y que el político está obviamente para servir a la voluntad popular. Entonces eso es la verdadera gobernanza, o sea que todos nos involucremos, como dice el doc, en las votaciones. Y fíjate que yo tengo una esperanza que pues en nuestro país estamos pues ya al borde de una elección de 3,000 y tantos puestos, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho que los políticos se dan cuenta lo que quiere la gente. Entonces no pueden prometer algo que no pueden prometer que ahorita vamos a meter estas leyes y van a perder. Entonces van a hacer caso ahorita a la voluntad popular. O sea, yo tengo esa esperanza de que ellos se den cuenta si quieren votos, si no, no va a haber votos. Entonces, pues necesitamos estar muy pendientes en esta participación política, que además es un deber de todo ciudadano, la participación política. En diferentes religiones, en los protestantes, en los luteranos, en los católicos, los pastores invitan a que participemos como sociedad, a que no nos quedemos callados, porque después pues no nos podemos quejar. Si no participamos y pasan cosas que no queremos, pues el que no participó no se puede quejar. Entonces es mi esperanza que como mexicanos estemos informados primero y demos nuestro voto a lo que realmente queremos y a lo que realmente conviene, como sociedad, como familia, como matrimonio. Exacto. Sí. Y pasando a, justo conectado con lo que nos está diciendo el doc, es el tema de hoy, del libro negro de la nueva izquierda, porque ahí se habla, algo que, vamos a hablar como temas claves que ellos toparon en el desayuno y que, bueno, obviamente para profundizar hay que leer ese libro, pero por lo menos ya vamos a tener una idea por qué es tan valioso. Porque de primera mano, de parte de los autores, se les hizo preguntas directas y más concretas. Entonces, esos son los temas que vamos a hablar hoy. El primer punto que me impresionó bastante fue que Agustín Laje, que él en el libro está dividido en dos partes. La primera parte habla de todo el nacimiento de la izquierda y desde Marx, o sea, es súper histórico, y el feminismo. Entonces, ellos se dividen en dos del libro, no es como que entre los dos escriben, sí. sino que cada uno hizo como que sus ensayos y de ahí unieron todo y ya lanzaron el libro. Entonces, Agustín Laje habla sobre la izquierda, nos explica súper bien cómo se formó la izquierda desde Marx y también habla del feminismo. Y la segunda parte, Nicolás Márquez, él habla sobre los movimientos LGBT y el aborto también. Entonces, él habla más sobre la parte de la ideología de género de los LGBT. Entonces, pero lo que me impresionó de Agustín Laje, que lo primero que él dijo es que esta es una batalla política, creada desde la política, que se mueve y se negocia en la política, y la solución, adivinen por dónde debe venir, y el único lugar por donde va a venir la solución a esto, a la ideología de género, por la política. Entonces, bueno, eso también a mí me impactó mucho porque nosotros como que, bueno, incluso ellos tampoco, los que promueven la ideología de género no están tampoco tan conscientes de esto. Yo creo que no, sí. las fichas medias, ¿no? Los de arriba sí. Me gustaría que les comentaras por qué ha sido un éxito el libro. O sea, ellos no se lo esperaban. Ajá. Pero se empezaron a dar cuenta de la actualidad y de la veracidad del libro. Sí. Y ahorita el libro está rompiendo récords en ventas porque nos está hablando precisamente de lo que está pasando y hacia dónde vamos. Sí. Entonces, ¿no? Se habla de que esta es una batalla que se va a ganar desde la política. Cuando sales a una marcha y se frena una ley, ¿qué hiciste? Política. No estamos hablando de religión, que muchas veces nos atacan de eso. O sea, les atacaron a los pastores y a los sacerdotes en la marcha, porque los del otro lado piensan que es algo religioso. Y no, es algo político, no se dan cuenta. La estrategia para que entre la ideología de género en una sociedad es de esa forma. Entonces, como dijo, para el próximo año que en México van a haber votaciones, son unas de las elecciones más importantes de la región, yo creo. Toda Latinoamérica debe poner sus ojos en México porque México es clave para nuestro futuro como región. O sea, porque las cosas que se aprueban aquí es como una cascada que comienzan luego a aprobarse en los otros países, como un dominó. Entonces, es un tema que debemos entenderlo desde ahí.
Y por eso es que yo les mencionaba la parte de los intelectuales. La ideología de género se creó desde los intelectuales, o sea, desde los que comenzaron a escribir desde Marx, que comenzó a escribir, que es el primero que comienza todo el movimiento de izquierda, hasta los últimos que terminaron escribiendo el socialismo del siglo XXI aquí en Latinoamérica. Entonces, por eso también las personas que estudian en universidades como muy prestigiosas, Ivy League, en Estados Unidos, todo, no se sorprendan que van a salir con una mentalidad de ideología de género. Porque como es algo creado y desarrollado por intelectuales, los mejores intelectuales, no todos, no, obviamente, pero entonces vas a salir con ese lavadito de cerebro ahí sin que te hayas dado cuenta. Y la situación, bueno, es una cosa psicológica y una cosa que quebranta la ley natural. Si una sociedad está formada por familias, por cuerpos intermedios, por gente que participa, va a tener el gobierno que se merece. Pero ¿cómo atacar a esta sociedad si no hay voluntad? ¿Cómo que no hay voluntad? No hay voluntad porque estamos destruyendo un orden natural, estamos destruyendo la familia. Si la familia se destruye, la voluntad se ablanda, por decirlo así, y entonces la política pasa a ser una dictadura. Porque tenemos a un pueblo que no piensa, que no actúa, que no tiene voluntad y que no se manifiesta. Entonces, por ahí va. Y es una situación que si leen los libros, esto viene desde la década de los 60 y se ha manifestado en varias partes del mundo y es igual, solo que la nueva cara ya es otra. Ya no es el proletariado, ya no es los obreros, la lucha de clases, ya no. Esto se da en cualquier clase social, esto que está pasando se da en las clases más altas y más bajas. Pero todo va a lo mismo, a la destrucción de la familia y a la destrucción de la voluntad de la polis, del pueblo. Exacto, entonces algo clave que nos menciona el doc y que nos dijeron ese día fue que cuando ellos estaban escribiendo su libro, estaban haciendo un estudio sobre la izquierda, ¿no? El socialismo y Marx y todo eso, y se comenzaron a dar cuenta que la izquierda ha adoptado nuevas máscaras. Entonces son máscaras que va tomando, y la ideología de género es una máscara, o sea, se sirven de ciertas herramientas para generar, como ellos llaman, subversiones culturales. Antes era la lucha entre el pueblo y la burguesía, ¿no? Entre el proletariado y la burguesía. Ahora es una lucha cultural, alguien contra alguien, la mujer contra el hombre, los LGBT contra los que no son LGBT, los indígenas contra los que no son indígenas, los ecologistas contra los que no saben nada del medio ambiente. Entonces son diferentes máscaras porque el socialismo del siglo XXI se alimenta de revoluciones. Y ahora son revoluciones culturales. Entonces, no solo es la ideología de género, que es el tema del que a nosotros nos interesa en este libro, sino que ellos van a sacar otros libros sobre la ecología, sobre el indigenismo, sobre la multiculturalidad, que son otras máscaras de la izquierda, porque ellos se alimentan de eso, de esas crisis culturales, de esos choques, se aprovechan de los resentidos sociales. Así lo dijeron. Y como dices, es una revolución cultural, pero se va al plano de la moral, de las costumbres. Y entonces esta revolución es tan dañina que cambia sexualidad, cambia ideología, cambia familia, cambia todo. O sea, es una descomposición social, porque precisamente esta revolución se va a la situación de las costumbres, que es la moral de los pueblos. Y pues es lo que está pasando. Ojalá lean el libro para que vean que está escrito como si estuvieran relatando lo que está pasando en la sociedad actual y qué es lo que no queremos. Y si algo no lo queremos, hay que luchar para que eso no llegue y tenemos que participar. Sí, y una anécdota justo de lo que menciona el doc de la participación es que cuando ellos estaban escribiendo y les contaban a sus colegas de que estaban escribiendo el libro, en el contexto de que son dos politólogos argentinos y Argentina es un país que ha vivido ya varias décadas de socialismo del siglo XXI, con Kirchner y después con Cristina Kirchner. Entonces, en un contexto donde además es el primer país que tuvo la marcha LGBT, donde está aprobado el matrimonio no el matrimonio, sino la unión de personas del mismo sexo,
Entonces es un país donde ya está súper metido, ya es parte de su vida. Entonces que dos personas escriban sobre esto y lo cuestionen es como que, pobrecitos, o sea, nadie les va a comprar el libro. Ellos decían, o sea, la gente que nos escuchaba decía, van a tener que utilizar las hojas para los asados porque nadie les va a comprar el libro. Y resulta que sacaron menos ejemplares del libro porque dijeron, bueno, o sea, tal vez nadie nos compre. No se va a vender. Y a la semana se agotaron los primeros ejemplares, subieron en Amazon y es hasta ahora bestseller en Amazon. Y ellos llegan a una conclusión. Nunca, ni ellos mismos escribieron el libro para el público que les está comprando el libro y que está interesado. Ellos no lo veían, no lo hicieron así, lo hicieron desde un ámbito intelectual. Claro, la mayoría de la gente de ellos es gente de la sexta edad para arriba, 70 años, gente intelectual que lee situaciones políticas, ideológicas, que a la juventud no le interesa. Exacto. Pero ahorita le dieron, como dicen, en el clavo, porque es lo que está pasando. Y esa es la conclusión a la que ellos llegan, que es una mayoría silenciosa. Es como en Ecuador le llaman el león dormido a las familias, porque nadie los ve, es una mayoría, o sea, eso es lo importante que debemos rescatar en este programa y sobre todo porque se vienen las elecciones del próximo año aquí en México, que es mayoría. Y el problema de esta mayoría es que silenciosa, es decir, piensan a favor de la familia, a favor de la vida, en contra del aborto, en contra de la unión de personas del mismo sexo, todo, pero piensan así dentro de su casa, dentro de sus iglesias, o sea, no le dicen a nadie, no opinan, leen las noticias, no les importa porque siguen pensando así, ven la televisión, pero no participan. Entonces ellos se dieron cuenta cuando sacaron el libro que de repente se despertó esa mayoría silenciosa. Y ellos invitaban a que esta mayoría silenciosa tiene que participar porque es mayoría. Y como vemos en el caso de Perú, como vimos en el caso de México el año pasado, como vemos en el caso de Ecuador, si la gente hace oír su voz, si son mayoría, no tienen otra opción los políticos que seguir, ¿no? Lo que pide la gente. Así es, así es. Entonces ese es como otro gran aprendizaje de ellos mismos como autores. Me pareció también muy chistoso porque ellos decían eso, o sea que normalmente les compraban personas de 70 años para arriba y ahora cuando van a presentar más bien es gente joven de 30 años, incluso de 20 a 30 años más o menos. Aquí en Puebla creo que no se puede decir nombres, ¿verdad? Pero en el restaurante que presentaron estaba completamente lleno. Sí. Pues no, vaya, yo creo que sí ya se lo esperaban porque vienen en una gira internacional, pero sí vale la pena mucho que puedan adquirir el libro y lo puedan leer. Exacto. Entonces, bueno, eso es como, para cerrar, ¿qué es ideología de género? ¿De qué me están hablando en este programa? ¿Por qué me mandan a leer este libro? Bueno, una definición que me pareció muy interesante es que la ideología de género es el irse en contra de la sexualidad de la persona humana. O sea, es el irse en contra de esto que es tan natural, tan, indiscutible. Pues sí. Pero eso es la ideología de género. Entonces, lo que plantea la ideología de género es que las personas nacemos con un sexo, pero nosotros podemos escoger nuestro género, porque eso es impuesto por la sociedad. El género es impuesto, entonces tú puedes nacer con un sexo, pero tú durante tu vida tienes que ir escogiendo el género, que ellos le llaman género. Es una palabra nueva también que se han inventado para no ocupar sexo, porque el sexo solo hay dos, o sea, masculino, femenino. Y esa es la famosa ideología de género y por eso se inventan un montón de géneros. Gay, lesbiana, bisexual, transexual, intersexual, bueno, ahora hay un montón, creo que leí que habían más de 100, según las Naciones Unidas. Es una aberración de lo que te puedes imaginar eso es. Sí vale la pena recalcar que la ideología no es ciencia. La ideología es un pensamiento y no es científico. Entonces, no va acorde a lo natural, vuelvo a repetir. Entonces la ideología no es ciencia, no es verdad. Sí, es una forma de pensar. Es una forma de pensar y va justo en contra de todo lo que planteamos en este programa, porque nosotros planteamos en alcanzar la verdad a través de la ciencia, de la psicología y todo. Y
la ideología es querer elevar una idea al mismo nivel que la verdad. Es decir, algo que me imagino es blanco y es blanco y es blanco y es blanco y lo quiero elevar a verdad, pero es una idea, porque en realidad el libro es negro, pero yo estoy diciendo que es blanco y lo quiero elevar a la verdad, o sea, que todo el mundo termine diciendo que mi libro es blanco y no negro. Entonces, eso es una ideología. Ya hemos hablado, por más que tú repitas una mentira 1000 veces, no se convierte en verdad. Se convierte en verdad. Fíjate una cosa que me da respecto a este tema, pues mucho gusto, que ahora los psicólogos de una buena línea están ahora tratando el AMS, que es la atracción al mismo sexo, y están viendo los orígenes para poder curar, y hay mucho avance en esto. O sea, es una otra noticia buena porque se está contrarrestando pues a todo lo que ha creado esta ideología. Entonces, la sociedad ha respondido científicamente con tratamientos para este tipo de personas. Exacto, y sobre todo de la mano de la ideología de género y obviamente de las personas con una tendencia que tienen una atracción hacia personas del mismo sexo, pero además de eso va el feminismo radical, que es el feminismo que promueve el aborto. O sea, siempre van a ver, o sea, las feministas promoviendo el aborto, ¿no? Y es una súper contradicción porque, o sea, te quedas embarazada y tu hija es mujer, ¿y dónde queda la defensa de las mujeres? Pero bueno, o sea, es así como que, o sea, no saben ni qué onda, pero bueno, porque están ideologizados, o sea, es un discurso ideologizado donde ya no defienden la verdad, sino ideas. Pero ahí entra el tema de este programa, el aborto. Ellos han disminuido, le han borrado el nivel de persona al niño no nacido. También dentro de esto, ¿no? Porque lo que tratan de decir las feministas, ¿por qué va feminismo y aborto de la mano? Porque las feministas dicen que el embarazo también es algo impuesto por la sociedad, ¿no? O sea, ahí otra vez entra, recuerden el factor rebeldía, ¿no? O sea, yo me rebelo ¿contra qué? Contra que me puedo embarazar porque tengo un útero. Ya, pues eso es como, algo tenían que rebelarse. Y entonces, claro, no hablan del niño, hablan del embarazo y que la sociedad les está sometiendo y obligando a tener hijos. Entonces, por eso muchas veces van a escuchar a artistas famosas de Hollywood diciendo, yo estoy de acuerdo en que decidamos las mujeres cuándo y cómo queremos ser mamás. No hablan de tener nuestro hijo, sino ser mamás, o sea, siempre enfocado en la mujer. Sí, sí, sí. Entonces, por ahí van a ver también el debate y entonces siempre cuando tal vez ustedes escuchen una persona hablar del aborto en términos de la mujer, es que la mujer y pues que no sé, tiene problemas, o sea, o te ponen el escenario más difícil, ¿no? O sea, está enferma o no sé, le dejó el esposo o en el caso que tan delicado de violación. Cuando oigan eso, son argumentos de ideología de género, porque están lanzándose al lado feminista. Entonces, pero siempre regresar a, no hable solo del embarazo, habla de un niño. No es que la mujer esté embarazada, sino hay un niño ahí. Hay un niño ahí. Y cómo esto a través de la historia se ha ido cambiando. O sea, en culturas antiguas, no sé, los judíos, pues era una bendición un hijo. Y una mujer que no podía embarazarse, pues tenía como alguna maldición y era mal vista, pues porque no tenía hijos, y ella se sentía muy mal. Y esto había durado, esta situación de la maternidad, pues muchos siglos. Es estas situaciones de este siglo que estamos viviendo, de mediados del siglo pasado y de este siglo. Todos los demás siglos de la historia de nuestra era y antes de nuestra era había sido exactamente al revés. Y ahora estamos cambiando esto, entonces ¿hacia dónde vamos? Pues no sabemos. Yo mencionaba alguna vez alguna autodestrucción, porque entre ideología de género, entre cambio de sexo, entre que ya no hay niños, pues la población drásticamente se está disminuyendo. Y no es solo el problema, sino que los niños están afectados ahorita en su inocencia, en su personalidad, en su interior como seres humanos. Entonces estamos creando una sociedad enferma y es preocupante porque estamos hablando de nuestros hijos, de nuestras generaciones. Entonces yo creo que cada momento debemos de actuar como sociedad, cada momento, y darnos cuenta, primero informarnos lo que está pasando. O sea, ¿por dónde viene esta ola negra? ¿Por dónde viene? ¿Y qué podemos hacer? Digamos, ya gente de nuestra edad, de mi edad, pues como sea, ya
ya vivimos nuestra generación, pero ahorita las generaciones que vienen son las que nos preocupan como sociedad. Exacto, y es importante también tomar en cuenta lo que decimos, ¿no? La parte cultural. Recuerden que algo que ellos mencionaban que me pareció muy interesante es que a la ideología de género lo último que le interesa son las personas homosexuales, o a las feministas lo último que le interesa es la mujer. O sea, en realidad, solo es una herramienta para levantar a la sociedad, ¿no? Para que haya esa rebelión y ganar votos. Eso es uno. Pero además de ganar votos, ya sabemos que en la parte del aborto es una industria, entonces también hay la parte económica, no solo son los votos. Pero bueno, vemos que sí han llegado, sí les ha funcionado en los votos, porque tuvimos toda una ola de socialismo en Latinoamérica que todavía seguimos tratando de desintoxicarnos de eso, pero estamos, o sea, todavía está en Ecuador, en Colombia está, en Perú está, en Argentina ya lograron salir, pero estuvo. En México está viniendo fuerte también para las próximas elecciones. Entonces, la estrategia esta de la subversión cultural sí les ha funcionado, aguas. Y la parte económica también. Pero la esperanza es siempre la gobernanza, ¿no? Que la mayoría silenciosa dé a conocer lo que quieren, ¿no? Sus intereses. Uh-huh. Y pues como dice el libro, la situación política, si ahorita un político honesto dice voy a quitar el aborto en México, yo creo que no se lleva la elección, pero la mayoría se la lleva. Que realmente haga caso a lo que la gente está pidiendo. Y pues ese será un tip para los políticos, ¿no? Dar al pueblo lo que quiere y lo que es bueno, lo que es verdadero, no solo porque la gente quiere. La gente puede querer como los romanos, circo y diversión nada más. Entonces, pero realmente lo que nos sirve es lo que los políticos tienen que ver, y el político que diga yo voy a hacer esto y esto y esto y está acorde con una ley natural, con un bien común, con un bien social, seguro gana. Sí, como tip, ¿verdad? Pero eso no saben los políticos, porque ellos piensan, o sea, como es tan ruidosa la ideología de género, y está en la televisión, y está en la música, y sale artistas de Hollywood hablando de eso. Entonces, la verdad, los políticos tampoco no están tan enterados, piensan que tal vez esto sea lo más popular. Y si se sigue la mayoría siendo silenciosa, pues tampoco no va a estar tan enterados. Pero yo creo que ya han comenzado a ver, a intuir que sí, porque lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Que en Coahuila fue que no se pasó, ¿no? Las tres causales. Entonces, y fue unánime. Pero antes no creo que era unánime, pero como la gente reclamó, entonces ya creo que ya si tienen un buen olfato político, creo que lo van a comenzar a ver. Yo creo que hay tips para los políticos y para la ciudadanía. Yo creo que podemos dedicar, por ejemplo, en las redes sociales, que todo el mundo entramos, pues a poner un poquito menos de paja, como dicen, ¿no? De chistes, de situaciones, de memes, y poner cosas que realmente nos sirven como sociedad. Es un arma muy potente y ha demostrado en muchas partes la eficacia de las redes sociales. Sí, exacto. Entonces, y de la mano de esto, me pareció muy interesante. O sea, para que vean que se viene algo muy importante el próximo año. Para que no digan, ay, no, a mí no me gusta la política, no, yo me quedo mejor viendo el fútbol el domingo en vez de ir a votar. No, o sea, realmente se está decidiendo el futuro no solo de su país, sino de sus familias, de sus seres más queridos, de los niños. Yo sé que siempre es el discurso político de, ay, piensen en los niños, pero es verdad, pobres niños. Pero en este congreso me llamó mucho la atención porque, bueno, yo la verdad no conozco tanto de la Unión Nacional de Padres de Familia, que fueron quienes nos invitaron con una beca para que vayamos a este congreso. Y ellos están festejando 100 años de estar en México. Entonces yo creo que es una organización, la verdad, bastante seria, bastante honorable, porque no cualquier organización dura 100 años. Y es de la sociedad civil, o sea, es padres de familia que se han unido para asegurar que la educación de sus hijos esté bien, que los políticos igual legislen. Entonces como que fueron visionarios de que se venía algo, ¿no? Bueno, fíjate que la Asociación Nacional de Padres de Familia, hace 100 años había jefes de familia que son los que era la verdadera autoridad. Ahora se ha perdido mucho. Entonces, los que hacen esta asociación son los líderes de la familia, los padres de familia, y esta asociación de padres de familia ha durado la cristiada, la revolución, muchas situaciones del siglo pasado, y se ha mantenido porque sus fines son enfocados al bien común y al bien de la familia.
Por eso es esta preparación y ojalá muchos padres de familia puedan participar en estos grupos intermedios que son los que mantienen a la sociedad políticamente participativa. O sea, nos mantienen en lo que es una democracia verdadera. Pero necesitamos participar, a lo mejor unos en padres de familia, a lo mejor otros en alguna asociación de colonos, a lo mejor otros en la misma política. Pero si no participamos, pues no. Y yo creo que nuestros tiempos demandan una verdadera responsabilidad de participación. Y no solo como una responsabilidad, sino como un derecho que muchos países no tienen acceso. Y tenemos que dar cuenta de lo bueno que tenemos y lo que todavía tenemos. Entonces, sí es una insistencia en participar, y esto se ha dedicado la Asociación Nacional de Padres de Familia. Y han logrado mucho en una asociación que es tal vez poco conocida, pero que sí ha levantado su dedo durante 100 años y ha participado. Exacto, entonces, bueno, el siguiente programa de Ama la Vida vamos a tener a la presidenta de aquí de Puebla, de la Unión Nacional, que nos va a platicar como más a fondo sobre esta organización y sus 100 años y sus proyectos que se vienen. Pero lo interesante del congreso que fui el sábado es que hubo, bueno, ponencias interesantes sobre la educación a los jóvenes, ¿no? Que hoy en día es un gran reto para los que somos profesores, los catedráticos, es bien complicado. Ya lo hablamos con Martín Rojas, que él también está dedicado a los jóvenes, el trabajar con jóvenes y educar. Pero bueno, ahí plantearon cosas muy interesantes, asociaciones que están trabajando la parte de redes sociales, todo lo que sea redes sociales, todo lo que sea tecnología, pero capacitar a las escuelas, a los profesores y a los padres de familia para que los jóvenes aprendan a estar seguros en el Internet. Eso me pareció como una de las ponencias más interesantes, porque lo que decían es, no le bloquees, o sea, no le pongas, ay no, yo le voy a poner todos los bloqueos aquí en la casa, entonces así ya está no ves nada protegido. Pero no, lo que esta organización que se presentó en el Congreso, que bueno, ya les voy a subir todas las ligas en la fanpage de Ama la Vida, ellos decían que a los jóvenes les tienen que enseñar desde niños al dominio y al ver qué es bueno y qué es malo, porque el mejor filtro que ellos van a tener y la mejor protección va a ser su conciencia y su criterio. No puedes ponerle bloqueos todo porque está en todo lado, y el WhatsApp, o sea, el amigo le va a llevar, le va a mandar por WhatsApp cosas y lo único que le va a salvar es decir, no, o sea, esto a mí no me conviene, y puede terminar en cosas muy graves, o sea, como que termine en un secuestro, una chica ahí secuestrada porque compartió sus datos de forma bien ingenua en redes sociales y le terminaron secuestrando o algo así. Entonces son cosas que tenemos que, bueno, irles educando a los jóvenes. Entonces eso me pareció como muy interesante de esta organización. Y otra cosa más del Congreso que me pareció, fue algo muy extraño, porque hubo un ponente, que no voy a decir el nombre, ni la organización, ni nada, pero tuvo ciertos comentarios que a mí me hicieron ruido. Después de venir de un país con 10 años de socialismo, ya comienzas a identificar los discursos de izquierda para buena o mala suerte tuya. Entonces, como que me hizo a mí ruido ciertos comentarios que él hizo. Sobre todo, un comentario sobre el acuerdo de paz en Colombia. Porque él dijo que las redes sociales se manipulan tanto hoy en día a la mentalidad de la gente, que en Colombia la gente votó en contra de un acuerdo de paz del gobierno con la guerrilla de las FARC, porque les llegó un mensaje de WhatsApp que decía que el gobierno lo que iba a hacer es que les iba a quitar a los jubilados su pensión. Eso, él dijo eso, se mandó ese comentario, y a mí me pareció raro que él tenga ese comentario tan político en una cumbre iberoamericana donde están personas de influencia, quieras o no, están directores de colegios, están profesores, padres de familia, y no era su ponencia de un tema político, estaba hablando de otra cosa, pero se mandó ese comentario y siguió. Porque, a ver, las personas que sabemos lo que pasó en el Tratado de Paz de Colombia,
sabemos que sí, la gente votó en contra del acuerdo de paz, pero porque era un acuerdo de paz injusto. Les estaban dando garantías a las cabezas de las FARC y de todos los grupos guerrilleros. Entre todos ellos sumaban como 3.000 años de cárcel y les dieron... les borraron todas las sentencias, les dieron partido político, les dieron un curul asegurado en el Congreso y les dieron más presupuesto a su partido político que a otros partidos políticos. Como que los premiaron. Les superpremiaron y eso era el bendito acuerdo de paz. Entonces la gente, igual, esta mayoría silenciosa, le dejó al gobierno que haga su campaña a favor de la paz y qué bonito, la paz, la paloma. Santos hasta ganó el premio Nobel de la Paz, se fue a Noruega y la gente en silencio en Colombia, déjale que siga. Y el día de la votación, la mayoría del pueblo colombiano votó en contra del acuerdo de paz. El presidente Santos no lo podía creer porque ni el premio Nobel le salvó de eso. Y entonces, claro, me pareció un comentario ideologizado de izquierda, que aquí en México realmente la gente no tiene por qué saber tanto de la realidad en Sudamérica y de Colombia y así. Pero yo creo que como el próximo año se vienen elecciones, aguas con la gente que va a estar entrando a los congresos, que va a estar hablando en prensa, porque van a hacer ese tipo de comentarios que nos van a confundir. Claro. Porque ¿cómo le cuestionas a un premio Nobel y a un acuerdo de paz? Pero si entras más a fondo, ves de qué se trata. Y el acuerdo de paz fue negociado además súper imparcial, adivinen dónde, en qué país, súper imparcial, en Cuba. O sea, Castro estaba ahí de mediador entre los guerrilleros de las FARC y el gobierno. Entonces, la verdad sí que estuvo así. Fue muy triste lo que pasó, porque además, aunque el gobierno perdió la consulta popular, al presidente no le importó, no respetó la voluntad popular y igual se hizo todo lo que decía el acuerdo de paz. Fíjate que una cosa muy importante que muchos politólogos mencionan es que debemos de tener una memoria política. Sí. Y conocer qué ha pasado con tal candidato, qué relación tiene con gentes que han hecho revolución, que han robado, y ir analizando para tener un voto razonable y razonado. Pero sí necesitamos, ahora sí que mucha información, y les vuelvo a decir, menos situaciones de memes, de chistes, y sí analizar, darse un poquito unos 3, 4 watts al día que te hablen de la situación política, económica, social, de la situación electoral, de los candidatos, de la corriente de pensamiento de los candidatos, de lo que han hecho sus aliados sobre todo, porque eso habla mucho, es lo que dicen los politólogos, leer entre líneas. O sea, no qué ha hecho el candidato, qué han hecho sus amigos, los que él ha apoyado, cómo se han manifestado en la sociedad. Entonces podemos tener un voto muy razonado y pues ir en contra de toda esta ola que pues no es Latinoamérica, es a nivel mundial, y creo que si lo razonamos el voto, vamos a tener una sociedad que realmente queremos. Exacto. Y con la participación, pero no solo participar, sino informarse y que sea un voto inteligente. Sí, sí, sí. Y saben que después de esto que pasó en el Congreso, de todo lo que nos dice el Doc, o sea, yo me quedé como impotente y le puse en la evaluación que no me gustó. Y estuvo súper bien la conferencia en sí, pero lo que no me gustó es eso, pero porque yo vengo con toda mi carga de trauma de 10 años en Ecuador y todo, entonces como que no me gustó. Pero lo que me pareció muy particular es que las 2 últimas ponencias en el Congreso fue un colombiano, le dieron el espacio para que cuente toda la historia de las FARC, cómo nació, todo lo que sufrió el pueblo colombiano en los 90, los secuestros, las muertes, todo, o sea, lo que tienen aquí en México, pero súper multipliquen, la gente no podía salir de las ciudades, o sea, todas las carreteras estaban tomadas. Él contó todo eso, contó todo lo que Uribe hizo, contó la verdad del acuerdo de paz. Entonces, para mí fue como, ya, yo tuve paz, porque ya, él dijo, se encargó de decir la verdad y estuvo padre porque en un congreso que es sobre la familia, se habló este tema político, pero como ya vemos, o sea, el cuidado de la familia también está en ese nivel político. Y la última ponencia fue la hija del alcalde de Caracas, que es un preso político, Antonio Ledesma, y ella está en una gira internacional hablando sobre la realidad de Venezuela y pasó un video súper fuerte de lo que pasa en Venezuela y bueno,
si es la hija, o sea, es de primera mano, ¿no? Lo que están viviendo allá. Claro. Y la gente, bueno, la verdad, todo el mundo, todos llorábamos, le aplaudimos, todos le daban abrazos y todo. Y la verdad fue muy conmovedor y a mí me encantó eso porque, bueno, yo lo he vivido, bueno, mi gente lo está viviendo y sobre todo, o sea, me da pena de los pobres venezolanos. O sea, qué padre que venga alguien, que vengan y vienen, yo creo, como profetas. Sí, sí, a prevenir. Como profetas a prevenir, a decir aguas, porque está pasando en Colombia, está pasando en Venezuela. Piensen bien el voto, no se crean los discursos populistas, aunque les digan paz, aunque les digan igualdad, equidad, todas esas son palabras que se van a escuchar mucho, pero tienen que, la verdad, estudiar más qué hay detrás, como dice el doc, quiénes son sus amigos. Porque cuidado con esos malos amigos. Sí, sí, sí. Sí. Así Sí. es, así es. Entonces, sí, bueno, esos fueron los 2 eventos que estuvo ocupada la semana pasada para Ama la Vida, pero fue algo muy padre, muy positivo, yo creo, porque no todo son malas noticias, no todo es que, sí, la verdad es un gigante, ¿no? Como, sí, es un gigante que se viene, pero miren, hay estos movimientos, ¿no? Hay estos intelectuales también, no todos los intelectuales son malos. Entonces también hay gente que está escribiendo cosas interesantes porque esto es desde una visión de política, ¿no? De un estudio, esto es un estudio político y no, la verdad no está tan elevado como para decir que no lo vas a entender, o sea, está bien. Y tal vez nuestros oyentes van a decir que tiene que ver la política con lo que nosotros hacemos, que es defender a los niños no nacidos, el aborto. Precisamente todas estas ideologías nos van llevando a que haya más aborto. O sea, que haya menos niños y que digamos que nuestra misión principal como grupo nosotros es la defensa de la vida. Y teniendo buena política, teniendo una política sana, eliminando varios vicios sociales, vamos a lograr defender la vida. Exacto, sí, muchas gracias. Al final de los casos, ¿no? Sí, que son batallas, son pequeñas batallas, unas se pierden, otras se ganan. Entren a la fanpage de Ama la Vida, igual Nicolás Márquez, él nos dio un mensaje relacionado con esto de las batallas, que a veces va a ser como un poco deprimente porque, o sea, son leyes que se pasan y así como se pasan como por el arco del triunfo ahí, así, frente a todos nosotros y solo nos sentamos a ver cómo votaban, aprobaban el aborto. Pero a veces son esas grandes derrotas, pero también tenemos grandes triunfos. Entonces, tenemos que solo estar ahí pendientes de la defensa de la vida, no olvidarnos. Uh-huh. Pues somos partícipes, somos testigos, somos víctimas y somos quienes debemos de decir no queremos esto y sí queremos esto. Entonces, pues la información y el libro ese está buenísimo y nos da una idea clara de lo que está pasando y hacia dónde vamos, si es que seguimos por donde vamos. Exacto. Entonces, pues a prepararse, a leer, a informarse y a participar. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, sigan nuestra fanpage en Facebook, que es @amalavidaac. Si conocen personas que les interese este tema, que están en la defensa de la vida de la familia, o que les pueda servir algo de esto, compartan estos videos y les agradecemos por seguirnos. Y les mandamos un abrazo a todos desde donde nos estén viendo y escuchando.